acá. Listo, ya estoy grabando. Bueno, muchachos, estoy compartiendo el taller. ¿Todos lo están viendo en sus pantallas? Sí, profe. Sí, profe, ahí se ve. Sí, profe. Bueno, dice, bueno, primero vamos a leerlo, vamos paso por paso. Dice, primero, la economía de un país tiene que decidir entre dedicar sus recursos a la producción de armas o alimentos con las siguientes opciones. Entonces miren que las diferentes opciones van de la opción A la G. Y por lo tanto, mire, por ejemplo, en la opción A se produce 10.000 unidades de alimentos y 0 unidades de armas. En la opción B se producen 9.400 unidades de alimentos y 1.000 de armas y así sucesivamente. Con base en este cuadro, ¿qué me piden? Representar gráficamente la frontera de posibilidades de producción. B. Si existiera puntos fuera de la frontera, ¿qué indicaría? Explique bien el significado de los puntos dentro de la frontera y de los que existen sobre la frontera. C. Calcula los diferentes costos de oportunidad. Listo, vamos primero. Segundo, es muy parecido al primero. La economía de un país tiene que decidir entre dedicar sus recursos a la producción de alimentos o vestidos con las siguientes opciones. A. 150 unidades de alimentos y 0 de vestidos. B. 140 unidades de alimentos y 10 unidades de vestidos y así sucesivamente. De igual manera, se le pide representar gráficamente la frontera de posibilidades de producción, explicar los puntos que indicarían que estarían dentro, por fuera y sobre la frontera y calcular los diferentes costos de oportunidad, muchachos. Tercera, explica la diferencia entre la ventaja absoluta y ventaja comparativa, pues es teórica. Proporciona un ejemplo en el cual una persona tenga ventaja absoluta para producir un bien y otra tenga ventaja comparativa. Quinta, ¿qué es más importante para el comercio, la ventaja absoluta o la ventaja comparativa? Explique. Sexta, si un país tiene ventaja comparativa para producir un bien, pregunta, ¿tendería a exportarlo o importarlo? Explique. Séptimo, las posibilidades que tienen dos países A y B con los mismos recursos de producir dos bienes X y Y vienen dadas por la siguiente tabla. Situación A para el país A. Va a producir 400 unidades del bien X y 0 unidades del bien Y. Situación A para el país B. Va a producir 200 unidades del bien X y 0 unidades del bien Y. Entonces miren que hay diferentes situaciones de producción del bien X y Y, tanto para el país A y B. A. Algunos de los países posee ventaja absoluta en la producción de alguno de los bienes. Indique si alguno de los países posee ventaja comparativa. ¿Existirá comercio entre ambos países? ¿Por qué? De igual manera, el séptimo es muy parecido al octavo. Considere dos países A y B que producen dos clases de mercancías X y Y, utilizando una tecnología que solo requiere la utilización del factor trabajo. Las cantidades de trabajo necesarias para producir una unidad de cada bien se encuentran en la siguiente tabla. País A. Para producir una unidad del bien X necesita 2 unidades de trabajo. De igual manera, para producir una unidad del bien utiliza 4 unidades de trabajo. País B. Para producir una unidad del bien X utiliza 6 unidades de trabajo y para producir una unidad del bien Y utiliza 8 unidades de trabajo. Indique si alguno de los países posee ventaja absoluta en alguno de los bienes. ¿Por qué? ¿Cuál es el costo de oportunidad de producir el bien X para el país A? ¿Cuál es el costo de oportunidad de producir el bien X para el país B? ¿Cuál país tiene ventaja comparativa en la producción del bien X? ¿Cuál país tiene ventaja comparativa en la producción del bien Y? ¿Existirá comercio entre ambos países? ¿Por qué? Listo, muchachos. Entonces, ese es el taller, ¿no? Entonces, en los mismos grupos que ustedes vienen conformando, pero antes les voy a comentar. Ahora voy a hacer y les voy a explicar cómo se hace el primer punto, cómo se desarrolla y cómo se desarrolla el séptimo punto.
¿Listo? Para que a ustedes les sirva de orientación en los demás puntos. Este taller, por favor, me lo entregan hoy a más tardar 6 de la tarde. Me lo envían a mi respectivo correo. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna pregunta? Hola. No, profe, hasta ahí yo creo que estamos bien. Bueno, entonces esto lo segundo, bueno, voy a dar de compartir. Entonces, antes que se me olvide, lo tercero, vamos paso a paso, con calma y buena mar. ¿Listo? Ya les digo que es. Tan, 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 tan. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí. Ok, está. ¿Ya les cargó? Compañeros, confírmenme, porfa. Sí, Sí, profe. profe. Sí, Sí, profe. profe, sí. Pues, para el próximo miércoles vamos a ver este tema, políticas comerciales. Aquí está la respectiva lectura, política comercial y el efecto de un arancel. Y obviamente ya está la presentación. Si ustedes observan, miren que aquí, por ejemplo, en el primer tema que vimos de este curso de Economía Internacional sobre el modelo gravitacional, ya está el video. O sea, además se los envío a su WhatsApp, pero también está aquí el enlace de mi canal de YouTube. De igual manera está acá. Cuando termine esta clase, por lo tanto, voy a ponerlo aquí como repaso o taller, algo así. ¿Sí me hago entender? Y así sucesivamente. Entonces, muchachos, les repito que el próximo miércoles vamos a ver la clase magistral sobre políticas comercial y el efecto de un arancel. ¿Listo? Tercero. Voy a dejar de compartir. Listo. Ok. Ahora, ¿qué es lo que tengo que compartir? Deme un momento. Deme un momento, por favor. Un momentico. Ok. Y ya cargó. Te va a compartir. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Ah, ya lo vi. Bueno, ¿ya les cargó? Sí, profe. Sí, profe, ahí Sí, inicia. profe, ya. Bien. Entonces, bueno, me perdonan un poquito la caligrafía, ¿no? Esto es la pizarra de Jamboard de Meet, que es mejor que la de Webes, creo yo, pero bueno. Entonces vamos a realizar el primer punto, ¿listo? Me perdonan un poquito la caligrafía. Esto queda grabado. Cuando termine la clase, yo esto lo descargo en formato PDF y se los comparto, ¿listo? Bueno, entonces muchachos, vamos a hacer este punto. Vamos a hacer, a ver que se me active, actívate. Voy aquí a activar primero el bolígrafo. ¿Ah? Vamos a hacer ese punto A. Perdón. Apenas está activando bien esto. Un momentico, muchachos. Un poquito de paciencia y buena mar. Ujú. Punto A. Ok. Entonces vamos a representar gráficamente las fronteras de posibilidades de producción, es decir, el punto A. Vamos a ver. Me perdonan ahí la caligrafía, muchachos. ¿Listo? Listo. Entonces, este sería el eje. Voy a hacerlo aquí de los alimentos. Y este sería el eje de las armas. ¿Ok?
Entonces voy a trazar de una vez esa frontera de posibilidad de producción y vamos a unir, por lo tanto, los puntos. Te vamos a trazar la primera. Vamos, para que tenga una mejor orientación. Entonces voy a ir de acá. Listo. Entonces ya sabemos que el 0 es el origen tanto para los alimentos y las armas. Muchachos, ¿estamos bien? ¿Me he hecho entender ahí? Sí, profe. Profe. Bueno, me Sí, perdonan profe. la caligrafía ahí de niño de primaria, pero todo bien. ¿Listo? Entonces empecemos con las armas. Va de 0 a 6000. ¿Listo? Entonces sería aquí de 0 a 6000. Entonces aquí sería, vamos a poner aquí, a ver, aquí sería 1000, 2000, 1000, 4000, 5000, 6000. Listo. Y va de 3.200 a 10.000. ¿Listo? Vamos a ubicar aquí. Tres mil doscientos. Luego 4.800. Luego 6.380. Ajá. Luego se le hace más bonitos ahí en su cuaderno, muchachos. 7.900, 9.400. Ah, pucha. Ah, pucha. Me embarré acá, muchachos. ¿Sabe por qué? Porque aquí tenía que ir 10.000. Bueno, ustedes me corrigen ahorita cuando lo hagamos. ¿Listo? Entonces, si me dicen, el primer punto, 10.000 de alimentos y 0 de arma. Entonces empezaría aquí, ¿sí? A graficarlo. En este punto. ¿Listo? Luego sería 9.400 y 1.000. Yo creo que la embarré ahí. ¿Sí o no, muchachos? Porque hice la recta de una vez. Creo que la embarré. ¿Sí me hago entender? Pues, o sea, la recta no va, no, pero la puedes borrar, ¿cierto? Sí, sí, aquí la estoy borrando. Todo bien, todo bien, todo bien. Ahí nos organizamos. Listo. Un momento. Listo. Luego sigue 9.400 con espérate, 3.200, 4.800, 6.000, Listo, vamos a ver. Entonces sería acá, vendría haciendo algo así. No me. Ven, voy a tratar de que me quede lo más recta posible, ¿listo? Sería 9.400 con 1.000. Listo, aquí. Este punto. Luego vamos con 7.900 con 2.000. 7.900 con 2.000. Más o menos de aquí. Listo. 6.380 con 3.000. Vamos, muchachos, un poquito de paciencia, ¿listo?
Perdona, la caligrafía de primaria. Ok, 4.800 con 4.000. Este de acá. Ajá, 3.200 con 5.000. Y 0 con 6.000. Te la hace más bonito, ¿listo, muchachos? Entonces, la idea es que esa frontera de posibilidad de producción sea así. O sea, sea una línea recta, pero con pendiente decreciente, ¿listo? Listo, perfecto, profe. Ahí voy, ahí voy. ¿Sí? Vamos que vamos. Entonces, listo. Entonces esta sería mi frontera de posibilidades de producción. Entonces miren que esta frontera de posibilidades de producción es un límite, ¿sí? Como es un límite para un país, el país tiene que tomar la decisión si producir más alimentos o armas. Si, si ustedes lo observan como lo está expresado ahí, ilustrado en la tabla, mire que a medida que si él quiere producir las primeras 1.000 unidades de armas, pasar de la opción A a la opción B, tiene que renunciar a 600 unidades de alimentos. ¿Sí me hago entender? Es decir, pasar de 10.000 a 9.400 es renunciar a 600 unidades de alimentos para poder producir las primeras 1.000 unidades de armas. ¿Sí me hago entender, muchachos? Sí, perfecto, profe. Sí, Ok. profe. Bueno, entonces se la hace más bonito. Esa sería la frontera de posibilidad de producción. ¿Sí o qué? Entonces miren que puede pasar, como lo vimos en la clase pasada, que aquí en este punto pasa una nueva frontera de posibilidad de producción. Aquí, en este punto, obviamente, este punto está sobre la frontera de posibilidad de producción y si se ubica un punto, digamos aquí, estaría dentro de la frontera de posibilidad de producción. Entonces lo que yo creo que analicemos es lo siguiente, porque aquí ya representé gráficamente la frontera de posibilidad de producción. Y en el B me pregunta, ¿cierto? En el punto B, que si existiera puntos fuera de la frontera, es decir, esto. Entonces lo que quiero voy a indicar lo siguiente. Entonces hay la siguiente situación. Una producción a ver, inalcanzable. Ajá. Eficiente. Ajá. O, a ver, o ineficiente. Entonces, a ver, mi pregunta es la siguiente, muchachos. Si existiese un punto fuera de esta frontera de posibilidad de producción, se consideraría una producción inalcanzable, eficiente o ineficiente. ¿Qué traen ustedes? Miren que este punto está por fuera de la frontera de posibilidad de producción, o sea, la que el país tiene. Pero si se ubica un punto por fuera, ¿qué indicaría? Que la producción fuera inalcanzable, eficiente o ineficiente. ¿Qué traen ustedes? Pero si me hago entender con la pregunta, muchachos. Sí, profe, pues yo consideraría que es eficiente porque se genera una nueva frontera de producción. Sí, mira que esta es la inicial, ¿no? Esta que yo acabo de graficar me está indicando que
yo estoy utilizando los recursos de manera eficiente para poder producir armas o alimentos o armas. Pero si yo quiero alcanzar esta frontera de posibilidades de producción, se considera si yo desearía yo lograría alcanzarla, pero si esta es mi frontera y se ubica este punto por fuera, me indicaría que por lo tanto, pues como para darles, sería una producción, una frontera de posibilidades de producción inalcanzable. Es decir, que para yo lograr ampliar mi frontera de posibilidades de producción, el único factor de producción que me permite ampliar la frontera de posibilidades de producción es utilizar intensivamente el recurso de la tecnología. Pero si me hago entender con la lógica, con el sentido de la situación, muchachos, ¿o no? Sí, profe. Profe, ¿Sí? Sí, profe. ¿Seguro? Tranquilo que tenemos tiempo, no hay problema. Ahora, si existiese un punto que estuviera sobre, ¿qué sería entonces? ¿Cuál de las tres niveles de producción sería? inalcanzable. No, eficiente, compañero, porque está sobre. Eficiente. Claro, porque estoy utilizando los recursos eficientemente para producir armas o alimentos. ¿Sí? Pero si un punto se ubicaría dentro de la frontera de posibilidades de producción, entonces sería una producción ¿qué? Ineficiente. ¿Por qué? Porque estoy dejando de utilizar los recursos eficientemente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se está ubicando un punto dentro de la frontera de posibilidades de producción, lo que implicaría que yo estaría dejando de producir como esta magnitud. ¿Sí me hago entender con la lógica del asunto, muchachos? No sé. Profe, ¿ineficiente es cuando qué? Disculpe. Ineficiente Ajá. implicaría que el país estaría utilizando los recursos ineficientemente para producir o más armas o alimentos. Sí, ¿Listo? pero ese ¿Cuándo está dentro? sería, Espérate, ¿y punto estaría dónde? perdón, una sola persona. De nuevo, compañera. El punto estaría dónde. O sea, ya explicaste es que el que Ok, cuando está por fuera sería es inalcanzable, el otro es eficiente cuando está dentro de la gráfica y ineficiente sería. dentro de la frontera de posibilidades, porque hay esto es dentro, ¿sí o no? Dentro este sería sobre, Ah, ok. ¿ok? Y este punto sería, ahí, fuera. ¿Sí me hago entender? Profe, una pregunta, es que me enredé. O sea, sobre la línea es deficiente, Sobre la línea es sí, eficiente, listo. es eficiente. Debajo de la línea es ineficiente y por fuera es inalcanzable. Ajá, efectivamente. Ya. ¿Sí? Ah, ok, profe. Eso es lo que me indicaría si los puntos se ubicarían por fuera, sobre o dentro. ¿Me hago entender? Profe, y cuando la producción es eficiente, ¿qué quiere decir? Que estoy utilizando eficientemente, valga la redundancia, los factores de producción para poder producir armas y alimentos. Armas y alimentos, sí. ¿Sí me hago entender? O sea, yo cuento con una disponibilidad de recursos. Por lo tanto, debo utilizar eficientemente esa disponibilidad de recursos para producir armas o alimentos. Eso indicaría los puntos que estarían sobre la frontera de posibilidades de producción. ¿Me hago entender? Sí, profe, gracias. ¿Sí? Entonces, todos los puntos que estarían por fuera sería una producción inalcanzable. Y por lo tanto, para lograr alcanzar mayores niveles de producción, que en otras palabras sería lograr ampliar mi frontera de posibilidades de producción, debo utilizar un recurso de manera intensiva, que sería la tecnología. Es que el único factor que me permite ampliar
más la producción de alimentos o armas sería utilizar intensivamente la tecnología. Pero si me hago entender, compañeras, si me hago entender. Sí, profe. Ok. Bueno, me disculpan ahí, muchachos, la letra, ¿listo? Eso que ensayo y practico. Una pregunta. Ajá. ¿Podemos hacer la gráfica en Excel? Sí, y le hace un pantallazo y la metes ahí a Word, ¿listo? Vale, listo. Bueno, muchachos, ese es el punto A y ese es el punto B y vamos con el C, ¿listo? Vamos a la otra hoja. Aquí hay otra hoja. Listo, punto C. ¿Todos están viendo? ¿Sí? Sí, claro, profe. Sí, profe. Listo. Entonces dice, calcule los diferentes costos de oportunidad. Entonces, recuerde que el costo de oportunidad, teóricamente me está indicando, es lo que yo debo renunciar para obtener, digamos, lo que yo debo renunciar para obtener del otro bien. Y por lo tanto, si yo quiero calcular, por ejemplo, el primer costo de oportunidad, ¿cierto? Le digo yo aquí, el costo de oportunidad sería igual. Entonces, es la diferencia. Recuerden que en el numerador a las unidades que yo voy a Renunciar. renunciar y las que en el denominador a las que yo quiero obtener o producir. ¿Ok? Entonces, listo. Con base en eso, teniendo esto en cuenta, entonces yo quiero calcular el costo de oportunidad. Entonces, pasar de 10.000 a 9.400, ¿cuántas unidades de alimento estoy renunciando? 600. 600. Para obtener las primeras 1.000 unidades de armas. ¿Cuánto me da eso? Punto 6, profe. Ok. 0,6. Listo, vamos con el otro. El costo de oportunidad. Entonces sería aquí. Pasar de 9.400 a 7.900. ¿A cuántas unidades de alimento renuncio? $1,500. Para producir las segundas 1.000 unidades de armas. ¿Listo? Miren que las armas siempre aumentan en 1.000 unidades. ¿Sí me hago entender, muchachos? Hola. Sí, profe. Sí, profe. ¿Cuánto te da 1.500 sobre 1.000? 0,75. Listo. 1,5, ¿no, profe? No sé, ustedes me dirán porque... Sí, 1,5. Ah, bueno, yo confío en ustedes. Sí, profe, qué pena, qué pena. Todo bien, todo bien. Ahorrar aquí. Ok, sería... Ya voy, un momento, muchachos. $1,5, listo. Vamos a hacer aquí los otros, listo, aquí en este espacio. Sería costo de oportunidad. Aquí entonces sería, sería como 7.900 menos 6.380. ¿Cuánto me da? 1,520. Sobre 1.000, porque las armas siempre aumentan en 1.000 unidades. ¿Cuánto me da?
1.52. Listo. Vamos con otro costo de oportunidad. Costo de oportunidad. Sería 4.000, ¿cuál sería? 6.380 sobre 4.800, ¿estoy bien? Ustedes me ayudan, muchachos. Bueno, si de pronto me perdí. ¿Sí me hago entender o no, muchachos? Hola, díganme algo. Sí, profe, sí, Entonces, súper. ¿cuál sería? Sí, profe. O sea, ¿sería la resta de qué? 2.380, profe. Espérate, pero ¿sería la resta de qué? Serían 6.380 menos 4.000, ¿no? 4.800. 4.800. Ah, ok. Sería 6.380. 1.580. Listo. 1.580. Y eso da 1.58. Listo. ¿Sería el otro? ¿Sería cómo? 1.600, profe. Sería 1.600, 1.600. 4.800 menos 3.200, ¿sí o no? Sí, 1.600, correcto. Sí, profe. No, yo me voy a comer un pedacito de pollo porque claro, yo voy a hacer el... ¿Cuánto va, compañeros? 1.6. 1.6, profe. Y el otro sería, el último sería, va a hacerlo acá. De 1.200 sobre 1.000. ¿Cuánto me da? 3.2, profe. 3.2. Listo, miren. Entonces, miren que hemos calculado los diferentes costos de oportunidad. Miren que en el cuadro siempre se renuncia a la producción de alimentos para poder aumentar la producción de armas. Eso es el costo de oportunidad. La renuncia para obtener más del otro bien. Renuncio a tantas unidades de alimentos para obtener más unidades de armas. Eso me está indicando el costo de oportunidad. Y miren que a medida que yo voy calculando los diferentes costos de oportunidad, los resultados de los costos de oportunidad gradualmente comienzan a incrementarse. Por lo tanto, este 0,6, ¿cómo se interpretaría? Es decir, que para producir las primeras 1.000 unidades de armas, voy a renunciar a 0,6 unidades de alimentos. ¿Me hice entender ahí, muchachos? Sí, profe. Listo. ¿Cómo lo interpretaría? El 1,5. Que el costo de oportunidad aumentó. Sí, pero ¿cómo lo interpretaría? O sea, ¿cómo Para producir 2.000 unidades la segunda de unidades? armas. Ah, bueno, las segundas unidades debo renunciar a 1,5 de alimentos. Unidades de alimentos. Y así sucesivamente. ¿Sí me hago entender? Pero, profe, entonces usted dice que no son 2.000 unidades, sino 2 unidades. Las segundas 1.000 unidades. Esta sería la primera 1.000 unidades. La Ajá. segunda 1.000 unidades. Las terceras 1.000 unidades. Las cuatro. Ok. Aquí me falta un cero. Aquí puse 100. Momento. Momentico. Ve. Las cuarta 1.000 unidades, quinta 1.000 unidades y sexta 1.000 unidades. ¿Ok? Porque miren que las armas siempre aumentan en 1.000 unidades. ¿Sí me hago entender? Profe, pero esos resultados, digamos, como que tienen otro significado aparte, porque, por ejemplo, mira que si uno analiza, cuando renuncia a las primeras 1.000 unidades, es 0.6, pero el salto después a las segundas 1.000 unidades ya pasa a 1.5 y después crece en 2 puntos
ya, o sea, digamos como Está que incrementando. no hay un cambio tan abrupto como de las primeras 1000 a las segundas. Ajá. O sea que aquí, de este cambio de 1.5 a 1.52 hay un incremento, pero muy marginal. Entonces, Exacto, y cuando haces de las primeras a las segundas, sí hay un incremento, pues digamos como que ya más en casi un significativo. 1%. Ajá, Ajá, sí, pero bueno, bueno, esos son los resultados que me están arrojando. ¿Sí me hago entender? Pero como me están arrojando esos resultados, pues de alguna manera esos cálculos de costo-oportunidad implican que a medida que yo voy renunciando más del otro bien, tengo que aumentar, por lo tanto, la producción del otro bien. ¿Sí me hago entender o no, muchachos? No sé si me dice entender o cuál es la confusión. sí, profe, está bien, está Ah, claro. bueno. Entonces, ¿me he hecho entender en este punto, muchachos? Para todos, Profe, una preguntita. Ese 3200 que sacaste a lo último, ¿de dónde fue que lo sacaste? ¿qué es la resta de 0 a 3200? Ah, vale, profe. Es 3200. Y sobre 1000, porque pasar de 5000 a 6000, ¿cuántas unidades ha aumentado? 1000. Es decir, que el costo de oportunidad de producir las sexta 1000 unidades de armas sería de 3,2 unidades de alimentos. Es una manera de interpretarse. ¿Me he hecho entender, compañeros? Sí, profe. Ok, listo. Sí, Bueno. profe, perfecto. Vamos con el otro punto. Entonces vamos a la otra pizarra, muchachos. ¿Listo? Esta pizarra. Listo, miren. Ya tomo cafecito. Dice, las posibilidades que tienen dos países A y B con los mismos recursos de producir dos bienes X y Y vienen dadas en la siguiente tabla o por la siguiente tabla. Entonces, usted en la situación A, B y C. El país A en el bien X y Y el país B en el bien X y Y. A. ¿Alguno de los países posee ventaja absoluta en la producción de alguno de los bienes? B. Indique si alguno de los países posee ventaja comparativa. C. ¿Existirá comercio entre ambos países? Entonces, bueno, empecemos. ¿Listo? Empecemos aquí. El punto A. Entonces me dice, ¿alguno de los países posee ventaja absoluta en la producción de alguno de los bienes? Entonces recorderis, ¿recuerdan que la ventaja absoluta? ¿Recuerdan? La ventaja absoluta es, es cuando produce los dos bienes. Es decir, en otras palabras, que la ventaja absoluta me indica cuánto es la cantidad máxima que yo puedo producir, utilizando la misma cantidad de recursos. ¿Listo? Eso me está indicando lo que es la ventaja absoluta. Entonces, es una cuestión de intuición acá. Yo no, para ese punto A, yo no necesito hacer ningún cálculo, ninguna división. Es una cuestión de intuición y esa intuición, para yo llegar a esa respuesta, la debo utilizar mirando y observando este gráfico. Entonces, es lo siguiente. Miren que el país A en la situación A puede producir 400 unidades del bien X y 0 unidades del bien Y. El país B puede producir 200 unidades del bien X y 0 unidades del bien Y. ¿Listo? En esta situación A, tanto para el país A y B, ¿cuál de los dos países pueden producir más de X? El A, obviamente. El A. Listo, ahí vamos, entonces ahí vamos, el A. Listo. Luego vamos al punto B. Entonces, miren que en el punto B, el país A, ¿cierto? Debe renunciar
a 200 unidades del bien X para producir las primeras 100 unidades del bien Y. El bien Y, el país B, debe renunciar a 100 unidades del bien X para producir las primeras 200 unidades del bien Y. Esta situación. Entonces miren que aquí en esta situación, B, tanto para el país A y B, no me permite aquí en esta situación B poder determinar la ventaja absoluta. ¿Listo? ¿Por qué no me permite determinarlo? Porque en esta situación B, tanto para el país A y B, los países están renunciando a la producción del bien X para aumentar más del bien Y. Y aquí el país B está renunciando a más del bien X para producir más del bien Y. Entonces, en ese punto B, no lo voy a utilizar para poder determinar si el país posee ventaja absoluta. ¿Ok? Mientras que en el punto C o en la situación C, el país A produce 0 unidades del bien X y 200 unidades del bien Y. Y el país B, en la situación C, puede producir 0 unidades del bien X y 400 unidades del bien Y. En la situación C, para el país A y B, ¿cuál de los dos países produce más de Y? El B. El B. Entonces, ojo, en ese orden de ideas, voy a tratar de abreviar. A ver, caligrafía, ayúdame. El país A, hago la rayita, posee la ventaja absoluta en el bien. ¿En cuál bien? ¿X o Y? En X. En X. Muy bien. ¿Cierto? Y el país B posee la ventaja absoluta. ¿En cuál bien? El país B, muchachos. En el Y, profe, en el Y. En el Y. Pero me hice entender, muchachos, me hice entender por qué. ¿El por qué? No, profe, yo no entendí. Ya ver. Porque en el país A es X y porque en el país B es Y. Yo pensaba que eran los dos Y. Pero cuando dijeron bien X en el país A no entendí. Vamos. Profe, la otra cosa es que digamos que eso va cambiando dependiendo de la situación, porque digamos que en la situación A es al contrario. ¿O qué? ¿Cómo se interpretaría ahí? Cuando usted me dice la situación A, al contrario, ¿qué es lo que quiere decir usted? Pues que el país A produce, el país A, sí, bueno, el país A sobre X y cuando es la situación C, el país A sobre Y. O sea, está produciendo ese bien y el otro país no lo está produciendo. Es que, bueno, vamos a ver si me hago entender. Primero tenemos que tener claro qué es la ventaja absoluta. Una cosa es la ventaja absoluta y otra cosa es la ventaja comparativa. La ventaja absoluta me indica cuánto es la cantidad máxima que yo puedo producir utilizando la misma cantidad de recursos. Si la ventaja absoluta me está indicando cuánto es la cantidad máxima que yo puedo producir utilizando la misma cantidad de recursos, me está diciendo que en esta situación A, miren que en la situación A, tanto el país A produce X y Y. Y en la situación A, el país B produce X y Y. Pero entonces, en el bien X, utilizando la misma cantidad de recursos, ¿sí? ¿Cuál de los dos países le permite producir más de X en la situación A? El país B. No. Perdón, El país A, el A, país A. porque el país A, perdón. ¿Sí me hago entender? Es que está pequeñito. No, bueno, todo bien, lo estoy haciendo ahí.
Pero bueno, pero si me hago entender con la lógica. Entonces, en esa situación A, el país A le permite producir 400 unidades del bien X en comparación al país B, que utilizando la misma cantidad de recursos solamente produce 200. En ese orden de ideas, el país A tendría la ventaja absoluta en la producción del bien X, comparado con el país B. ¿Sí me hago entender ahí, muchachos? Sí, Sí, sí. profe, sí. Entonces, aquí en la situación B, miren que aquí ya comienzan a renunciar y por lo tanto esa situación B la voy a omitir porque aquí no poseo la ventaja absoluta. Pero si vamos a la situación C, por lo tanto, utilizando la misma cantidad de recursos, el país A en el bien X produce 0 unidades y en el bien Y produce 200 unidades. Comparándose, ¿cierto? Con respecto al país B, el país B en el bien X produce 0 y en el bien Y produce 400. Si tú comparas el país A en la situación C con el bien X, 0 y 0. Bien X en la situación C para el país A y B. Y en el bien Y en la situación C, 200 y 400. En esta situación, ¿cuál país tiene la ventaja absoluta en Y? País B. El País país B. B, en la situación C. Eso es lo que me está indicando lo que quiere decir la ventaja absoluta. ¿Cuánto es la cantidad máxima que yo puedo producir utilizando la misma cantidad de recursos? ¿Sí me hago entender, muchachos? Sí, Sí, profe. profe, sí. Sí, profe. Yo sé que es algo un poquito abstracto, pero bueno, ahorita si ahorita en el otro ejercicio, ahorita lo mostramos para ver si se la pilla. Entonces dice, listo, ya vamos aquí, bueno, mi lapicero acá, ok. Entonces voy acá, a poner una línea, está, listo. Punto B, me dice, indique si alguno de los países posee ventaja comparativa. Ok, entonces, para yo poder calcular, para poder indicar o determinar si alguno de los países posee ventaja comparativa, entonces solamente me voy a concentrar en la situación B para el país A y B. ¿Estamos ahí claros? Profe, entonces ahí sería que el país A tiene ventaja comparativa sobre el país B. Todavía no he calculado, porque les tengo que calcular. Vamos a calcularlo. ¿Sí me hago entender? Para ver cuál tiene el menor costo de oportunidad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a calcular el primer costo de oportunidad. A ver, come mi lapicera acá. A ver, no me falles. Entonces, vamos para el país A. Un poquito de paciencia, muchachos. ¿Listo? País A. Listo. El costo de oportunidad del país A. Entonces, a ver si se la pilla, muchachos. El país A. Todos concentrados en la situación B. La situación B para el país A y B. Si el país A quiere producir una unidad adicional del bien X, ¿a cuánto renuncia de Y? Vuelvo y repito. Si el país A desea... A2, profe. Ya voy. Si, me desconcentró. Si el país A desea producir una unidad adicional del bien X, ¿a cuánto renuncia de Y? Aquí. ¿A cuántas unidades? A2. No, A2. Profe, a una, ¿no? no, No, no renuncia a nada. no. Al cero. Está. Entonces, Mira, si el país A 0,5. ya, de un momento, calma. País A, yo voy a calcular el primer costo de oportunidad. Recuerden que en el numerador a las unidades que yo voy a renunciar y en el denominador a las unidades que yo quiero producir, obtener. Entonces, si el país A quiere producir una unidad del bien X, ¿a cuánto renuncia de Y? ¿Cuántas unidades hay de Y en la situación B del país A? sí, ¿Ah? 100. 100, claro. A eso va a renunciar. Para obtener, ¿cuántas unidades?
Si que, para las que quiere producir A, el país A, ¿cuánto sería? ¿Sobre cuánto? ¿Sobre 100? No, ¿por qué? 200. 200, claro. Sobre una, ¿no? No, Una. 200. Mira, Porque es de 400 a 200, ¿no? Pues la claro, diferencia. mira que en esta situación B, si este país va a producir una unidad adicional del bien X, ¿a cuánto renuncia de Y? 100 unidades para obtener 200 unidades. Recuerden que en el numerador las unidades que yo voy a renunciar y en el denominador a las unidades que yo voy a obtener o producir. Si yo divido 100 sobre 200, ¿cuánto me da? 0,5, profe. Entonces, ¿qué me está indicando? Si este país quiere producir una unidad del bien X, renuncia a 0,5 unidades del bien Y. Recuerda el ejemplo que vimos la clase pasada de carne y coco, ¿no era así? Carne y cocos. Muchachos, concentrados. Profe, carne y cocos. Carne y coco, eso, bueno. Pero ¿me hago entender o no, muchachos? Si este país va a producir una unidad del bien X, ¿cierto? Renuncia a 100 unidades del bien Y para poder producir 200 unidades del bien X. Por lo tanto, el costo de oportunidad sería de 0,5 unidades del bien Y. Es decir, que si este país quiere producir una unidad adicional del bien X, ¿a cuánto renuncia de Y? 0,5 unidades. ¿Sí me hago entender o no, muchachos? Sí, profe, ¿Seguro? Bueno, claro. voy acá al segundo. Está en el país A. Voy acá. Costo de oportunidad. De igual manera, estamos en el A. ¿Ok? Estamos en el A. Dice, indique si algunos países estaba aumentada comparativa. Es el país A. Ah, ok. Espérate, entonces, hagamos una cosa que voy a borrar una cosa. Un momento, muchachos. Voy a comparar. Tengo que comparar. Es el país A. Voy a borrar aquí. Un poquito de calma. Ya borré. Ok. Entonces voy a hacerlo aquí pequeñito. A ver si me cae. Sí, yo creo que me cae. País. Ahora el país B. ¿Listo? El costo de oportunidad sería igual. Si el país B quiere producir una unidad adicional del bien X, ¿a cuánto renuncia de Y? A dos, profe. No, ¿No? 200. Eso. No, es que al final da dos. Ah, bueno, sí, pero no va a renunciar a dos. Voy allá. ¿Para obtener cuántas? Dos. ¿Para obtener cuántas? En el denominador. 100, profe. ¿Cuánto me da esto? Dos, profe, eso da dos. Listo. Mire, Profe, o sea que ahí qué quiere decir eso, que el país A tiene ventaja competitiva sobre el país B porque comparativa. renuncia a menos unidades. Ajá, eso me está indicando. Mire que solamente está renunciando el país a 0,5 unidades del bien Y para producir una unidad adicional del bien X. Mientras que el país B está renunciando a 2 unidades del bien Y para producir una unidad adicional del bien X. Lo que indicaría que el país A posee ventaja comparativa en la producción del bien X. ¿Me hago entender? Porque renuncia menos del bien Y en términos de costo de oportunidad. ¿Sí me hago entender con la lógica o no, muchachos? Sí, profe. ¿Seguro? Bueno. Vamos a hacer entonces ahorita con X. ¿Sí o no? País A. Vamos a hacerlo por aquí. País A. Listo. Pero ya no, entonces ya sería en X. Entonces sería aquí. Costo de oportunidad.
Profe, disculpe, antes de que avance, en el país B te dio, es que me tapa la pantalla, te dio 200 en el numerador, ¿cierto? Sí, las unidades que yo voy a renunciar en el país B, 200 unidades. Ya. Pues, Pero, ¿sabe por qué, no? sí, sé por qué, pero me confundo a veces con el que tengo que restar y Bueno, con eso me es una, confundo. una cuestión de lógica, ¿cierto? Y de sentido común. Vamos acá. Entonces, Ajá. Paula, Sí, señor, Paula, Paul. listo, vamos a hacer este. País A. Si el país A quiere producir una unidad del bien Y, ya no X, Y, ¿a cuánto renuncia X? Paula, el país A, ¿A 100? ¿a cuánto renuncia X? 200. 200. Ay, no, profe. Por ahora estoy diciendo, me dice que pero 200, ¿por qué? Míralo acá. Bueno, bueno. Mira que esta situación. Si el país A quiere producir una unidad adicional del bien Y, ¿a cuánto renuncia X? 200. Ujú. Que es el numerador. ¿Sobre cuánto? Las que desea obtener. Sobre 100. Sobre 100. ¿Cuánto me da esto? 2, ¿sí o no? Uy, qué dos tan feo. Bueno, pero todo bien. Ahora ahora es más fácil, pues ya. Igual, el país B. Si el país B, voy a poner aquí. País B. Si el país B desea producir una unidad adicional del bien Y, ¿a cuánto renuncia X? Paula. 200. 100. No. Míralo ahí, mira. No, pero vuelve a repetir lo que dijo, o sea, que otra vez. Si el país B desea producir una unidad adicional del bien X, ¿a cuánto renuncia de Y? Perdón, de nuevo, corrijo, otra voz. Si el país B desea producir una unidad del bien Y, ¿a cuánto renuncia X? 100. 100, ok, sí. Para producir 200. 200 unidades. Vamos aquí. Esto me da 0,5, ¿sí o no? Ok. Esto es en el bien Y. ¿Listo? ¿Cuál de los dos países A o B posee ventaja comparativa en la producción del bien Y? En el país B. El país B. ¿Sí? Ay, qué madre. Mire que el país B solamente renuncia a 0,5 unidades de X para producir una unidad adicional del bien Y. ¿Sí me hago entender? Paula, Sí, profe, sí. ¿seguro? Sí, señor. Listo, bueno. Me preguntan, la C, va a hacer de la C, hagámosla aquí. La C. Me perdonan la caligrafía tan horrible, pero bueno, todo bien. Pregunta, ¿alguien tiene alguna pregunta? Que si el taller sigue siendo para hoy hasta las 6. Sí. Ay, profe, ¿verdad? Yo iba a preguntar lo mismo. Sí, ¿Profe, no, no puedes dar más tiempo? ¿Y cuánto Sí, más profe. tiempo? ¿Cuánto Hasta el más lunes. tiempo? Profe, es que yo, por Y se ejemplo, viene. ahorita Hasta el lunes. No, ay, pero ya eso ya. ¿Cuánto más tiempo? profe, es que son muchas materias. Yo creo que hasta las 12 de la Pero- yo noche, ahorita tengo profe. otra No, clase, hasta profe. Sí. Hasta las 12 es bien, Yo profe, hasta las trabajo. 12. Hasta el lunes. Profe, hasta el lunes, porfa.
para un buen trabajo. Ay, no me charlen con esas cosas. Que No, profe, no es me el charlen. tiempo de otros trabajos de otras materias. Sí, 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 yo sé. Cuenta que con clases virtuales, Dicho día fue breve, pero hoy con clases virtuales todos los profesores dejan más tareas. Es real, profe. En serio, se aprovechan de la situación. Ay, no, muchachos, vea, uno en esta, pues estamos en las clases virtuales, una manera típica, ustedes saben que, ya saben por qué el motivo. Todos los profesores dejan tareas, eso es así. Y bueno, listo, muchachos, entonces dejémoslos, hoy es para mañana al mediodía. Lo toman o lo dejan hoy a las 6. Sí, sí, No, no, al profe. mediodía. Sí, Gracias. sí, profe. Sí, sí, sí. Mañana domingo hasta las 12. Gracias, gracias. Todo taller que me llegue después de las 12 lo anulo, no lo recibo. ¿Listo? Profe, ¿es en los mismos grupos o es individual? Los mismos grupos, individual, como ustedes deseen. Como ustedes Ok. deseen. No hay rollo. ¿Listo? No hay rollo. Entonces, muchachos, miren. Sí. Me pregunta, ¿existirá comercio entre ambos países? ¿Sí o no? A ver, Sí, profe, Existirá, claro, sí. tiene que existir, ¿no? claro. Sí. ¿Por qué? Porque ambos países dependen de la producción de... Vas O por sea, ahí. ahí es como el tema de especialización, ¿no? Del producto, profe. Vas por ahí, van por ahí, van por ahí. Pero entonces necesito que usted me... A ver, plásmeme bien la idea. El Plámela bien. tema de la ventaja absoluta. El tema No, de la ventaja absoluta. no, no, no. Profe, A ver, es que va por el tema de que el país debe como especializarse en el bien, en un determinado bien, que digamos, por ejemplo, en el caso del país A se debe especializar más en el bien X para no renunciar, o sea, como para no bajar la producción y para que haya como un equilibrio entre los dos países, vas ¿no? por ahí, van por ahí. Le estás ahí pegando, le estás pegando en el palo. Van por ahí. Los oriento. Recuerden que existirá comercio siempre y cuando los países logren identificar su ventaja comparativa. Cuando los países logran identificar la ventaja comparativa, dicha situación determina que con base en esa identificación de la ventaja comparativa, deriva a que se especialice en la producción de un bien para luego comercializar. ¿Me hice entender ahí? Sí, profe, excelente. Sí, ya. En ese Ventaja orden de comparativa no ideas. absoluta. Sí. Ok, entonces, ¿existirá comercio entre ambos países? Sí, pero ¿cuál es el motivo? Porque cada uno tiene su ventaja comparativa. ¿El país en dónde? El país A en X y el país B en Y. Ah, ok. Entonces, como el país A posee su ventaja comparativa en la producción de X, X y el país B posee su ventaja comparativa en la producción del bien, Y. por lo tanto, le permiten especializarse para luego intercambiar. ¿Me hago entender? Exacto. Perfecto. Ahí ya les doy a ustedes para que lo redacten. ¿Listo? Le estoy dando ya bueno, ideas. Pregunta, muchachos. Hasta el momento, Ya pues, todo está No, claro, profe, todo muy profe. claro. Bueno. Listo, muchachos. Déjenme un momento. Profe. Dime, ¿alguien va a hablar? ¿Alguien? Sí, profe, lo que pasa es que yo estaba haciendo la gráfica en Excel, pero ya en sí no da una pendiente, sino como una curva cóncava. Ah, bueno, ¿Sí queda bien? sí, pero A mí me dio te da decreciente, es decir, negativa. profe, Sí, sí, es negativa, sino que no es una pendiente así pronunciada. Ok, bueno, no es necesario que tenga que dar una línea recta con pendiente negativa, no es necesario, Ok. ¿sí? Pero obviamente, cuando tú graficas, pues tiene que darte como una, ¿cómo le digo? Aquí, yo con este lapicero, momentico. Te puede dar algo así. ¿Así? Neila, Sí es negativa, pero se curva un poquito hacia adentro.
Pero, ¿es algo así, como lo que acabo de hacer? Profe, sí, sí es negativa, pero se curva un poco hacia adentro. Bueno, No hacia no afuera. importa, Nilo, no hay rollo en eso. Lo Ah, importante ok. es que, Y o salió hacia afuera. sea, tiene que dar algo así, ¿no? A algunos le puede dar así, tal, pero no importa. ¿Me hago entender? No Ok. importa. ¿Ok? O puede, ¿sí me hago entender? Sí, profe. Ok. Vale, gracias. Dale, dale, dale. ¿Qué más sería? No, no más. Bueno, ¿alguna pregunta aquí? Vamos a hacer ese 8, profe, una vez. No, ¿el cuál 8? Matemos ese 8 de una vez. Yo veo. El punto 8. Ah, no, pero entonces yo tengo que dejar de compartir acá. Yo les doy una mini orientación. Voy a dejar de compartir y ya voy a compartir. Me quedan 10 minuticos. Voy a dejar de compartir y ya comparto el taller. Un momento. Un poquito de paciencia. No lo voy a hacer. Yo les comienzo a orientar y ustedes, bueno, comiencen ahí. ¿Ya les cargó? Hola. Sí, profe, al pelo, ahí ya cargó. Listo, mire. El país A y el país B. Igual. Ustedes miren lo que me dice. Indique si alguno de los países posee ventaja absoluta en alguno de los bienes. ¿Por qué? Entonces, mire, dice, país A, para producir una unidad del bien X se utiliza 2 unidades de trabajo. El país A, para producir una unidad del bien Y, utiliza 4 unidades de trabajo. País B, para producir una unidad del bien X, utiliza 6 unidades de trabajo. Y el país B, para producir una unidad del bien Y, utiliza 8 unidades de trabajo. Todos producen una unidad del bien X y el bien Y. ¿Cuál de los dos países posee ventaja absoluta? Vamos a ver si la pillan. Yo creería. Ah, profe, el Y. ¿Cuál de los dos países? El país. B, el país B. El país ¿Por, B. por qué? Porque produce más, profe. Ah, no, mentira. El país A porque le cuesta menos unidades de trabajo. Ajá, mire que si yo Exacto, sí, comparo el qué país pena. A con el B, siempre van a utilizar para poder producir una unidad del bien X, el A, el B, uno utiliza 2 y el otro 6 unidades. ¿Sí o no? Entonces el país A tiene la ventaja absoluta en la producción del bien X. Y en la producción del bien Y, ¿quién tiene ventaja absoluta? El país A también. Ah, Efectivamente, ah, porque para producir una unidad del bien Y utiliza menos unidades de trabajo, que son 4 unidades. Entonces, cuando tú comparas, pues obviamente el país A tiene la ventaja absoluta tanto en la producción del bien X como en la producción del bien Y, porque utiliza menos unidades de trabajo en comparación al país B. ¿Me hice entender ahí? sí, profe, perfecto, hasta ahí bien, Listo. súper. Vamos a ver si se la pillan. B. ¿Cuál es el costo de oportunidad de producir el bien X para el país A? ¿Cuál es el costo de oportunidad de producir el bien X para el país A? 2 unidades, ¿no? ¿Ah? ¿Cuál sería? ¿Cuál es el costo de oportunidad de producir el bien X para el país A? 2 unidades, profe, 2 unidades. No. 4. 0.5, ¿no? A ver. 0.5. ¿Cómo sería aquí? ¿Qué haría yo aquí? ¿Qué harían ustedes? A ver. Pues coge las 2 unidades de trabajo y las divide sobre las 4, ¿no? Sobre 4, sí. Sobre 4. Ok, sí. Porque si este país quiere producir una unidad adicional del bien X, ¿a cuánto renuncia Y? ¿Estoy bien? ¿O lo están haciendo inverso? ¿Me hago entender o no, muchachos?
No, Otra vez, profe, otra vez, sí, profe, otra otra vez. vez. Si este país quiere producir una unidad adicional del bien X, ¿a cuánto renuncia de Y? El país A. ¿A 2? No, 0,5. no. Si este país, el país A, quiere producir una unidad adicional del bien X, ¿a cuánto renuncia de Y? A 4. ¿Sí me hago entender? Ah, sí. ¿Para obtener cuántas? 2. 4 2. sobre 2, ¿cuánto me da? 2. ¿Cuánto me da? 4 sobre 2. 2. Listo. Igual. El país B. Ustedes téngale ahí en cuenta, estamos aquí. ¿Listo? ¿Cuál es el costo de oportunidad de producir el bien X para el país A? 2. ¿Listo? ¿Cuál es el costo de oportunidad de producir el bien X para el país B? Háganla a ver, ¿cuánto sería? 1,33. ¿Pero qué sería? ¿Qué estarías dividiendo ahí? Las 8 unidades que me cuesta producir el bien Y. No, me cuesta. Ah, no, no, no. A No, las 8 unidades que yo voy a renunciar, ¿de cuánto? del bien. ¿Del bien qué? ¿Y el bien Y? Del El bien del Y. bien Para Y, producir el bien profe. X. Para producir 6 unidades del bien X. Por lo tanto, si divides 8 sobre 6, ¿cuánto te da? 1,33. 1,3. Ok, ¿cuál de los dos? Listo, tengo entonces aquí es 2 y aquí ¿cuánto es? 1.33. Sí, profe. De dedo. ¿Cuál país tiene ventaja comparativa en la producción del bien X? ¿A o B? B, Porque ¿a cuánto renuncia? a A 1,36 menos. a Es, menos. de igual manera lo hacen para el Y. ¿Listo? Listo, profe. Profe, qué pena, Entramos en ¿cuál es la gastos, B? profe, hagámosle el Y de una vez, ¿no? No, hágale usted, ya échale cabecita un poquito a eso. Un poquito Mentira, después. profe. Todo bien. ¿Alguien me va a preguntar algo? Ay, profe, ¿qué país tenía ventaja comparativa en la D? ¿Cuánto te da? ¿Cuánto los valores que tiene? ¿Un 2 y 1 punto qué? Y 1,3. Entonces, ¿cuál país tiene ventaja comparativa en el bien X? ¿El país A o B? El país Profe, yo creo que el menor, ¿no? ¿El país B? Claro, porque tiene menor costo de oportunidad. Ok. Ah, ¿Sí? listo, profe. Eso es en el Ya la bien cogí. X. En el bien Y, ustedes ya lo hacen, ¿listo? ¿Ya? Y luego, entonces, de igual manera como lo hicimos acá, ¿existirá comercio entre ambos países? Usted dice sí o no, ¿ya? Eso dependiendo del costo de oportunidad. Bueno, muchachos, preguntas, dudas. Ya los dejo a ustedes para que ya desarrollen este taller en parejas o individual como ustedes deseen y tienen plazo hasta mañana al mediodía. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, voy a dejar de compartir, muchachos. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Mm? Compañeros, me dice No, profe, yo creo que está muy claro. Listo, entonces, bueno, muchachos, entonces así vamos. Ya el próximo miércoles, espera, yo miro aquí, el próximo miércoles es 26, vemos las políticas comerciales y los efectos de un arancel, ya saben. El viernes haríamos, el sábado, perdón, el taller de esa clase. El 2 de septiembre haríamos repaso de parcial y muy tentativamente que el 5 de septiembre sería el primer parcial. ¿Listo? Listo, profe. Vale, profe. Bueno, muchachos, no hay más. Bueno, Vale, Yo estoy profe. terminando con mi grupo, el que hicimos inicialmente. porque, Estamos terminando el taller todos. ajá, ¿Me puede perdón? sí, que estás terminando el taller y por lo tanto, Ah, pues, profe, es que como te escuché en parejas o individual, entonces yo dije, no, pues estamos trabajándole todos al taller.
Ah, sí, sí, pero ustedes, pues como vuelvo y te repito, compañera, me lo envían al correo y tienen máximo hasta mañana al mediodía. Ustedes verán, máximo 4 o 5 personas. ¿Listo? Ah, vale. Gracias, profe. Bueno, listo, muchachos, que descansen. Nos vemos el miércoles. Vale, vale. Hasta luego, Chao, profe, profe. gracias. Profe, hasta luego. Chao, Gracias. chao, muchachos. Chao, profe. Nos vemos.